Hola, 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 May People. Sean todos bienvenidos a Con Propósito, este espacio creado especialmente para ti. Un espacio lleno de inspiración, de amor y de fe. Recuerda, yo soy May y te agradezco por entrar en mi mundo. Aquí encontrarás cada semana mis historias, testimonios, también entrevistas de personas creyentes en Dios, sin tanta religiosidad, pero con una verdadera relación con Papito Dios. Y además de eso, con un corazón dispuesto y entregado a Él. Así que welcome to el mundo de May. Hola, 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 May People. Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy. El mensaje de hoy, la promesa que no se rompe. Y esto más que un mensaje que el Padre me haya regalado, fue una vivencia personal que tuve durante todo este proceso, durante todo este entrenamiento que he estado recibiendo este 2022. En donde el Padre me dijo, aprenderás a caminar o a vivir caminando sobre el fuego, algo así. Parte del testimonio que no conoces es que a través de las transmisiones de Irrompibles se creó un grupo de personas que venían cada noche a recibir mi mensaje, el mensaje que el Padre ponía. Y han pasado una serie de situaciones que ni te puedo contar, todavía por lo menos. Pero esta sí te la quiero compartir y quiero dejarla aquí grabada como una memoria en este podcast, porque aparte de todo lo que he vivido, esto fue lo que más me marcó. Este fue el momento más impactante en este proceso, uno de los momentos más importantes o impactantes de este proceso. Así que te voy a contar o te voy a poner en contexto para que puedas comprender un poco. Luego de haber interpuesto una demanda en una clínica en Venezuela, de la cual no hace necesidad decir el nombre, mi equipo de Irrompibles y yo nos vimos envueltos, no todos, pero sí 3 de ellos, en una guerra espiritual, pues básicamente al 2 de mis niñas, Susan y Joana, haber interpuesto esta demanda, empezaron a ser víctimas de persecución y tuvieron que literalmente huir de Venezuela por sus vidas. Pensamos entonces que al llegar a Colombia y estar en una clínica en Colombia, la persecución acabaría. Pero ¿qué creen? Fue mucho peor. El mal las alcanzó. Los ataques del enemigo llegaron hasta allá. Estas personas poderosas y corruptas mandaron muchos atentados. En lo humano se le llamaría así, espiritualmente se llaman ataques, muchos ataques que ellas recibieron y literalmente cada día tenían que correr por sus vidas, esconderse y bueno, una serie de cosas que poco a poco te las iré compartiendo en este podcast. Me toca así por pedacitos, pero este momento del cual te voy a compartir íntimos detalles fue cuando Joana, una de mis niñas, estaba enfrente de un tercer piso, arriba en una azotea, con ganas de acabar con su vida, porque eso era lo que el enemigo ponía en su mente, que ya no tendría sentido vivir. Ella acababa de perder a sus padres y a su tía el mismo día. Sí, así como lo oyes, y aunque resulte difícil de creer, así fue. Tras un accidente, podría parecer así, pero sabemos que todo fue cuestión del enemigo, del cochino. Su mamá falleció el mismo día que su papá y su tía. ¿Todo por qué? Porque ella decidió creerle a Dios. Y no te estoy diciendo esto para que te asustes, esto fue el caso de ella.
Ella estaba a punto de suicidarse y eran las 11:50 y algo de la noche en Miami, cuando por fin, después de tanto buscarla, pues ella me escribe, porque ya la había buscado la policía y todo el mundo y no sabíamos sencillamente en qué parte de la clínica se encontraba. Ella había recibido esta noticia y había quedado devastada. Estaba a punto de querer acabar con su vida, literalmente. Casi me da un infarto, señores. Estar al otro lado del mundo hablando con alguien que te está diciendo que siente que lo mejor es acabar con su vida. No les puedo ni explicar lo que yo estaba sintiendo. Entonces, rápidamente yo fui iluminada por el Padre. El bombillo, como quien dice, se me iluminó y yo empecé a hablarle con tal amor y con tanta paciencia, y lo único que se me ocurrió fue hacer un trato con ella, un trato para que literalmente no se lanzara por esa azotea. Yo le dije, yo te voy a contar mi vida, mi historia completa, pero prométeme que tú te vas a ir rodando de la azotea, del filo de la azotea poco a poco. Yo te cuento una parte de la historia y tú te ruedas. Para mi fortuna, ella accedió y yo empecé a contarle toda la historia. Aquí te voy a dejar este primer audio. Mira, yo le acabo de decir que ella se quede allá, que espere que tú vayas a donde ella, que tú le des un abrazo y que con amor, con mucho amor, mamita, bajen las escaleras, ¿sí? Te prometo, mi amor, por la memoria de mi mamá, que es lo que yo más amaba en la vida, que no te van a sedar y que no te van a maltratar, te lo prometo. Pero entonces hagamos un trato. Yo te voy contando mi historia y tú te vas rodando un poquito. Yo te voy contando mi historia y tú te vas rodando un poquito. Hasta que llegues a la puerta y te sientes en las escaleras, ¿sí? Y ahí te va a estar esperando Susan sentada, ¿sí? ¿Cómo que cada mes? Si nosotros vamos a seguir hablando cada día. Cada día, mamita. Te lo prometo, cada día. Y el día que yo no te escriba, tú me escribes. Y el día que... Así, cada día podemos hablar. No, yo no estoy unida con ustedes solo por lo malo. Ustedes han sido una gran bendición para mi vida. Me han acompañado, me han enseñado, me han edificado. Me han mostrado lo que es el amor, mamita, lo que es el verdadero amor. Así que ve rodándote, sí, ve rodándote hacia donde Susan y no hagas nada, solo ve rodándote, por favor. Mamita, te lo prometo, te lo juro, por la memoria de mi mamá, que vamos a hablar todos los días. Y también les doy el permiso que si un día yo me ocupo, pues ustedes me hablen. Que no va a quedar solo en mí, tienen que ser ustedes también que me escriban, porque ustedes ya tienen la confianza de escribirme siempre que puedan. Yo pedía y pedía al Padre porque mi mente se iluminara, porque ella no se tirara de esa azotea. Señores, ustedes no pueden imaginarse cómo yo me sentía, casi literalmente vomitando. Entonces en ese momento se me ocurre hacer unas promesas, esas promesas que se hacen por amor. Yo no sé de dónde me salía tanta información. Claramente era Dios allí acompañándome, dándome el discernimiento, dándome la sabiduría y la inteligencia para lograr captar su atención en ese momento en que una persona siente que no vale la pena vivir y que todo está perdido. ¿Qué le dices tú? Bueno, el Padre se encargó de hacer la obra a través de mí. Entonces, pues resulta que mi papá no hizo caso. ¿Por qué? Porque cuando no está Dios, mamita, arraigado en nuestras vidas y en nuestros corazones, hacemos todo a nuestra manera y en nuestra voluntad. Y por eso se dañan muchos hogares y por eso entran las cosas que no deben entrar. Y por eso tú eres una escogida por Dios,
porque Dios te señaló, te escogió desde el vientre de tu mamá y tú has roto unas ataduras para poder ser esa mujer que se case con ese Josué y que tenga esa familia hermosa. Acuérdate el video que yo te envié, que ella después de tanta cosa se casó con alguien. Así va a ser contigo, así va a ser conmigo, así va a ser con Susan. Cada una va a estar en el matrimonio de cada una. Obvio, yo voy a casarme primero porque ya soy un poquito mayor que ustedes. Pues entonces, al final mi mamá se cansó y se separó de mi papá. Yo tenía 15 años. Y entonces cuando ellos se separaron, pues fue cuando yo dejé albergar en mi corazón rabia, dolor, y yo le reclamaba a Dios. Y yo decía que por qué Él permitió que mi mamá y mi papá se separaran. Y yo le decía, ¿por qué es tu culpa? Hoy no le decía que era tu culpa, pero le decía, ¿tú por qué lo permitiste? ¿Tú por qué lo permitiste? Y cuando yo dejé que ese dolor y que ese rabia se albergara en mi corazón, pues ¿qué crees? ¿Quién crees que entró? Pues el cochino, ¿verdad? Empecé a contarle mi historia de cuando era niña, todos los detalles que ustedes menos creen. No te los puedo alcanzar a poner aquí porque si no este podcast quedaría de 3 horas. Pero básicamente te voy a resumir un poco lo que fue mi historia hasta cuando cumplí 15 años. Desde la niñez hasta la adolescencia mi vida fue una vida normal. Mi papá y mi mamá estaban juntos y aunque de cierto modo nunca tuve lujos en exceso, siempre tuve lo necesario. Pero mi papá, como muchos de los hombres cuando no tienen o cuando no han recibido a Dios, a Jesús, pues hacía cosas en su humanidad, entre esos tomar. Y claramente eso fue dañando el corazón de mi mamá. Así que a la edad de 15 años mi mamá decidió separarse. Aquí te dejo este audio íntimo con parte de la historia. Y entonces, mamita, ¿por qué no te sientas que quieres sentar? ¿Estás de pie o estás sentada? A ver, estás cumpliendo tu parte, porque pues yo estoy contando mi historia, pero yo no sé si tú estás cumpliendo tu parte. Bueno, ok, yo voy a esperar a cuando tú sientas que te puedes sentar y que vas a confiar en Susan. Porque acuérdate, ella te ama tanto como te amo yo, ¿ok? Bueno, el asunto es que este niño me dañó mucho, pero él no sabía, o sea, él era usado por el cochino, así como ha usado a todas estas personas que le hicieron daño a ustedes. Ayer yo hacía una oración y yo decía, Padre, yo no quiero que la doctora Jessica vaya a la cárcel. Padre, yo quiero que tú toques su vida. Padre, yo quiero que ella se arrepienta, Padre, y que cada herida que ella le ha hecho a José, ella misma se encargue de curársela. Porque no va a haber nada peor, pero mejor para ella que arrepentirse, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer cuando hay situaciones que no comprendemos, arrepentirnos, arrepentirnos cuando hacemos cosas que le han desagradado a Dios. Entonces, yo no le deseaba mal a ella y tampoco a este niño que me dañó porque él no sabía, él simplemente se dejó usar. No podrás aquí tener audios de ella porque ella solo me escribía por WhatsApp. Pero imagínate tú qué me decía ella en todo momento, que se quería suicidar. Bueno, cuando ya yo le empecé a contar la historia, ella se fue calmando y efectivamente se iba rodando por la pared de la azotea. Ese fue el trato. Yo le mandaba un audio y ella se iba rodando. Yo le mandaba un audio y ella se iba rodando. Y aunque el corazón se me quería salir por la boca, yo tenía que guardar la calma. Pues entonces, mamita, ¿ya te sentaste? Si quieres, siéntate, pon tu cabecita en las piernas de Susan y deja que Susan te empiece ahí a tocar la cabecita y el cabello, que tu hermana te consienta
y yo te sigo contando la historia, bueno, y cuando ya estés preparada, que ya quieras, me avisas y van bajando poco a poco. No lo vamos a hacer sino hasta que tú vayas queriendo, ¿ok? Ok, entonces pone el altavoz para que ella también escuche la historia porque yo sé que ella también la va a querer oír. ¿Cómo se va a perder esta historia de May? De cómo fue que nació May. Entonces ahí la van escuchando las dos. Yo le contaba mi historia, pero en verdad que mi único objetivo era que no se lanzara por esa azotea. Señores, fue una de las noches más largas que haya podido tener en mi vida. Pero al final verás cómo terminó esta historia. Bueno, entonces aquí están mis dos niñas, mis dos princesas de Dios. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Las amo y las bendigo. Y que sepan que no están solas. Y que sepan que yo siempre voy a cuidar de ustedes. Se los prometo. Porque Dios nos unió en amor, en perdón, en espíritu y en verdad. Y lo que Dios ha unido, el mal no lo puede separar nunca. Nunca. Así que desen un abracito. Desen un abracito. Y que el mal sepa que no puede prevalecer sobre el amor nunca. Y ahora yo entiendo. Yo entiendo todo lo que ha pasado. Hasta hoy lo entiendo completamente. Awaishi. Amakia Lavandara Vashaye. Él quería que pasáramos todas por esto para poder entender lo que es el verdadero amor. Porque cuando ustedes me dicen, May, qué pena, a mí no me ha importado un solo día dejar de hacer todo lo que hubiera querido para estar con ustedes, por ustedes en amor. Así como a ti, mamita Joana, no te importó arriesgar la vida por Susan una y mil veces, cubrirla con tu cuerpo, guardarla en esas bolsas de cemento. Así como a Susan no le importó irse a Venezuela a buscarte, acompañarte, porque esto solo lo puede hacer el amor del Padre. El mal nunca va a prevalecer sobre el bien. Así que desen un abrazo. Ay, consuélense allí, porque a mi padre me está consolando aquí. Y porque un día nos vamos a ver y nos vamos a abrazar las tres. Y ustedes van a ser las madrinas de mi matrimonio, las damas de honor. Las madrinas no, porque después tienen que darme un regalo muy caro. Las damas de honor. Y van a conocer a David. Y van a cuidar a mis hijos. Aunque le decía a Dios que no quería hijos, yo sí quiero hijos. Porque quiero dejar una descendencia que conozca a Dios, que glorifique a Dios, que le muestre al mundo lo que es el amor. Porque crees que en todos mis logos uso un corazón. Y ahora, porque siempre me ha movido el amor y la pasión más que el dinero. Porque hubiera podido ganar mucho dinero haciendo muchas otras cosas, pero siempre me movía la pureza y el verdadero amor y la verdadera pasión por las cosas. Y eso es lo que tiene que mover sus corazones siempre, el amor. Muy a pesar
del dolor hay que perdonar. Por eso mi canción, la nueva canción, se llama Amor, Perdón. Amor, perdón, porque hubo una persona que me dañó mucho y fue mi exnovio, el alemán. Me salté un pedazo, ahorita te lo sigo contando. Él me dañó mucho de todas las formas. Él fue usado por el cochino para dañarme. Y por eso Dios me trajo a este país, porque si me hubiera quedado en Colombia, también quizás yo me hubiera suicidado, porque yo vivía en un 12º piso hermoso, con unos pisos de madera, un apartamento que recién había comprado, y yo miraba el balcón y yo me quería tirar y me quería suicidar también. Y entonces Dios me trajo aquí y yo seguía en mi mundo queriéndolo hacer a mi manera hasta que Él me tomó y me dijo, no, hija, no es por ahí. Y me empezó a limpiar y me empezó a despojar de todo. Y en ese proceso, cuando estoy conociendo a Dios, apenas cuando estoy conociendo a Dios, mi mamá muere. Y yo tuve que elegir entre quedarme aquí y apostar por mi vida o irme a Colombia y enterrarla y quedarme allá deprimida. Y tuve que ser egoísta, como les ha tocado ser a ustedes, pensar en ustedes para clamar por sus vidas. Porque eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo, clamando por sus vidas. Y por eso nació Amor, Perdón. Porque después de esta persona que fue usada por el cochino para dañarme y para abatirme y para que yo nunca más me levantara, para destruir mi autoestima y mi amor propio, esta persona, Dios me trajo y yo lo tuve que perdonar, y por eso se llama así mi canción. ¿La quieren escuchar? Viene esta parte muy sincera, ya cuando por fin ella de pasito en pasito, después de casi 30, 40 minutos de enviarles muchos audios, ella se sentó y puso su cabecita en las piernas de Susan. Fue lo que yo le pedí, que por favor se recostara y dejara que Susan la acariciara. Fue ese momento en donde yo sentí que literalmente se la arrebaté al enemigo. Fue allí cuando me desplomé. He ahí porque los siguientes audios, estos que te voy a compartir después de la pausa. Esto es Con Propósito. Y yo soy May. Te lo dije o no. Mi vida. Mira tú lo que hace el amor por el hermano, el verdadero amor, que yo ni siquiera tengo sueño. Y yo que soy la más dormilona, ¿verdad? Porque cuando amamos de verdad estamos dispuestos a renunciar a lo que sea. Y ese es el mensaje que le vamos a llevar nosotros a la humanidad. El verdadero amor. Muy pocos conocen el valor, el real significado del verdadero amor. Muchas iglesias solo quieren la fama, muchas iglesias solo quieren el dinero, la ofrenda. Pero nosotros vamos a ser esas líderes, esas ovejas de Dios, que vamos a hacer todo por verdadero amor. Y si no es así, que Dios no nos entregue nada. Yo se lo dije, Señor, yo no quiero un día cantarte a ti porque por sentir que llegué destruida, como que ya no había más opciones. Yo le dije, Señor, si tú en verdad me quieres a mí usar para yo cantarte, entonces mueve mi corazón hacia allí. Entonces haz que tú seas lo primero en mi vida. ¿Y por qué creen que han pasado tantos años y no he podido sacar canciones? Porque obviamente todavía hay cosas que está Dios trabajando.
Entonces, la canción de Amor Perdón se las voy a mandar ahorita mismo en exclusiva para que ustedes la escuchen, así no haya sacado el video. Ese va a ser el regalo y ese va a ser el premio a que bajen las escaleras y se sienten en la cama de la clínica. Ahí, escúchame, Susan, ahí nadie va a sedar a Joana. Ella va a estar tranquila. Ella va a estar tranquila porque ella es una hija de Dios y ella no tiene nada dentro de ella. Lo que pasó estaba siendo su mente que estaba jugándole una mala pasada. Pero en el nombre de Jesús, yo declaro, yo ato, yo reprendo cualquier cosa que no provenga de Dios que intente perturbar su paz. Porque ya ustedes están ganadas y ya ustedes están compradas con la sangre de Cristo. Entonces, bajan las dos calmaditas, se van como no de pie, se van sentaditas rodando en la escalera poquito a poco para evitar que se vayan a desmayar porque están cansadas ambas y cuando estén ahí en la habitación les voy a mandar la canción nueva. Y si no quieren dormir, pues yo voy a seguir aquí hasta que ya estén un poco mejor. En medio de ese episodio, de esa noche tan fuerte, nace una reflexión, la cual yo te quiero compartir. Aquí te la dejo. Entonces yo sé que es doloroso, mis niñas. Perder a la mamá es lo más desgarrador del mundo. ¿Quién más que yo les puede decir cuántas noches yo lloraba en mi cama, sola, sola, y abrazaba mi almohada y yo quería gritar y ni siquiera podía gritar porque vivía acompañada y porque no quería despertar a los que estaban conmigo. Viene una parte de este testimonio y es lo que muchos no saben de tus pruebas. Las personas generalmente vemos, ¿verdad?, la felicidad del otro o lo que la otra persona quiere mostrar. Pero efectivamente, cuando mi mamá falleció, fue una de las pruebas más duras que haya tenido que pasar en mi vida. En el siguiente audio comprobarás o sabrás un poco de mi sentir. Pero estábamos unidas, ellas y yo, por un mismo sentir. Al igual que yo, ellas habían perdido a sus madres. Susan unos días antes tras un atentado que hicieron a su mamá, estas mismas personas de las clínicas, y Joana tras un accidente, que aunque parecía que fue un accidente, sabemos que fue el enemigo obrando para tratar de que ella acabase sí o sí con su vida. Así que escucha el siguiente audio. Entonces, es ahí cuando yo me doy cuenta, como esa transmisión que hice, tu corazón será movido, como porque con ustedes no me costó decir yo doy el dinero, porque hay un verdadero amor, porque cuando hay un verdadero amor uno se desprende de todo para amar al otro y para que el otro esté bien. En cambio que el otro día yo le contaba, no sé si a Susan o a Joana, que a mí me estaba costando mandarle un televisor a mi papá, pero no porque yo me esté pegando de un televisor. Ustedes vieron, yo vendí todo y otras cosas me tocó ponerla en la basura. Me costaba mandarle el televisor a mi papá y ya lo tengo aquí en la casa de Sara y se lo voy a poner el lunes porque no lo quería perdonar por completo. Y Dios me decía, me traía el televisor y yo se lo voy a dar y al principio se lo estaba dando de mala gana. Pero ya después lo fui entendiendo y hoy termino de entender lo del televisor de mi papá. Y termino de entender la separación que hay entre mi hermano y yo y lo que debo hacer. Y lo que debo hacer es mandarle estos audios todos, porque él debe entender cómo el maligno ha obrado toda nuestra vida en nuestra relación y porque yo quisiera que él también lo comprenda y se quiebre, porque también sin querer se ha dejado usar y me ha hecho daño.
pero yo lo amo, mi hermano lo es todo, así como ustedes lo son entre ustedes y para mí en este momento. Así que si esto no hubiera pasado nunca, quizás yo nunca termino de vencer mi orgullo y no termino de pedir o de exigir que quien no quiere pedir perdón lo venga a hacer, no importa. No importa si alguien que nos ha lastimado no viene a decir perdón. Lo importante es que tú lo perdones, que ustedes lo perdonen, para que su corazón pueda quedar limpio, para que su corazón pueda quedar libre. Así que si yo no hubiera llegado a este momento, no tendría el valor de hacer lo que voy a hacer, o no podría vencer mi orgullo, porque yo estaba esperando que sea él el que por primera vez en su vida venga a decirme, hermana, lo siento. Pero si mi hermano nunca en su vida viene a decirme lo siento, no importa. Lo importante es que ya yo no cargue con esto, que me duele porque mi mamá ya no está. Y mi única familia es él y mi papá. La siguiente parte de la conversación te habla de cómo solo en situaciones de posibles pérdidas te das cuenta del valor de tus seres queridos o nos damos cuenta del valor de nuestros seres queridos. Hay una parte del testimonio que todavía es muy íntima, pero de verdad que quiero ser lo más sincera posible y que este podcast realmente edifique a tu vida. Pasó que desde muy niño o muy niña, mi mamá, sin quererlo, sin saberlo, hacía comparaciones entre mi hermano y yo, lo cual de una u otra forma dañó un poco el corazón de mi hermano. Mi mamá no lo hacía obviamente con la intención de dañar, pero eso es lo que pasa en muchos seres humanos, en la mayoría de los seres humanos, que decimos cosas que pueden parecer muy normales, pero lo que no sabemos es que a través de las palabras, de pequeñas frases, estamos dañando hasta nuestros seres queridos. Hay una parte del testimonio que realmente todavía es muy íntima y no sé en qué momento saldrá este podcast. Y digo no sé en qué momento porque vienen otros, pero o han venido otros detrás. Pero el asunto es que tras esta situación vivida con ellas, yo me di cuenta que en mi corazón había cierto deseo, y era que mi hermano en algún momento viniera y me dijera, hermana, lo siento, porque eso era la mentira del enemigo, lo que me había puesto en mi cabeza. Pero me di cuenta tras esta situación que realmente lo más importante era el amor que yo sentía por él. Así que aunque en este momento todavía hay muchas situaciones por sanar, lo que sí sé es que mi oración cada día es porque esto cambie y porque esas palabras que mi mamá usó en su momento y que hicieron que en mi hermano se albergara cierto rechazo o cierta falta de perdón, Dios las trabaje y se vuelquen a nuestro favor para tener una verdadera relación entre hermanos. Aquí te comparto otra parte de los audios que yo le enviaba a mis niñas. Así que avísenme cuando ya estén en el cuarto para mandarle la canción, ¿ok? Mi niña, le voy a decir, si tú me permites, al abogado que esté ahí, porque él también estaba muy preocupado que esté en el cuarto y que te acompañe un ratito, que ayude a Susan, porque sabes que Susan está un poco débil, ¿oíste, mamita? No te van a hacer nada, yo te lo prometí, bueno. Mientras terminé de contar toda esta historia, mientras lloré, reí, les hablé de mi vida hasta lo más íntimo, bueno, todo lo que más pude abrir mi corazón y sincerarme, ya ellas estaban en la escalera de la clínica, bajando de la azotea.
Ellas estaban poco a poco, pasito a pasito bajando. Casi no se podían mover porque habían tenido días de casi no dormir, días de ataques, días en donde sus cuerpos ya no podían más. Pero ellas entre sí se cuidaban la una a la otra. Susan y Joanna dieron el todo por el todo para protegerse de todos los ataques que se hicieron en esa clínica. Con nuestra ayuda, con mi ayuda, con la ayuda de Gaby, con la ayuda de Edilia, que aunque se ha sumado un poco después al proceso, también en oración, las empezó a cubrir. Ellas pudieron sobrepasar muchos intentos de asesinato. Pero realmente, aunque todos los días era una situación diferente y fueron muchas pruebas, esta fue la parte que más me pudo a mí tocar el corazón, porque fue cuando me di cuenta cómo mi padre había movido mi corazón, cómo él había permitido todo esto, o que yo viviera todo esto, que yo fuera usada, que yo fuera instrumento para guiarlas, pero al mismo tiempo para sanar. Ya para cuando finalizaron de escucharme todo lo que les hablé, toda la historia, ellas fueron bajando poco a poco las escaleras y llegaron a su habitación de clínica. Lo que quiero resumirte básicamente con esta historia es que hay promesas que tú haces a las personas y que sí o sí debes cumplir por encima de lo que sea. Yo le prometí a ella, cuando ella confió, que si ella bajaba en vez de tirarse por esa azotea, yo le iba a contar toda mi vida, hasta los más íntimos secretos, ¿verdad? Y aunque no me fui excesivamente al detalle, sí traté de ser muy honesta. Quiero decirte a ti el día de hoy que tendrás la oportunidad de cumplir tu palabra cuando haces una promesa, o de ser esa persona que se queda a un lado, haciéndose pensar incluso a sí mismo, a sí misma, que no es tan importante si rompes una promesa. Este podcast espero te haya edificado el día de hoy. Recuerda, yo soy May y esto es Con Propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio.